Profesor, ¿los agentes antirresortivos tienen alguna fórmula general? Ah, o sea, una fórmula base. ¿Te refieres a si tienen alguna porción farmacofórica, por decirlo así? Sí, bueno, Claro. Am, Voy a compartirles por acá la pantalla. Algo importante en los agentes resortivos, ¿sí? Precisamente es esto, ¿sí? El tamoxifeno es la estructura base o la estructura fundamental de los agentes resortivos. Si ustedes se dan cuenta, todos los fármacos que tienen en este grupo provienen o son derivados del tamoxifeno. El tamoxifeno no es un agente antirresortivo, ¿sí? Eso es en primer lugar. Nolvadex, tamoxifeno, es un fármaco anticancerígeno. Es un anticancerígeno que tiene mayor actividad o mayor uso a nivel de cáncer de mama. Entonces, por su propia actividad a nivel de las glándulas mamarias, pues tiene actividad a nivel de receptores estrogénicos. Bien, pero su actividad es cáncer de mama, ¿sí? Su actividad es cáncer de mama. ¿Igual? Bien, entonces, lógicamente, al momento de que tiene actividad sobre, este, sobre estos receptores, pues puede tener actividad sobre el resto de receptores que tienen esa misma predisposición en el sitio activo. Algo que cabe muy importante es que tamoxifeno no tiene una actividad muy alta y no tiene una actividad sobre el resto de receptores. Por ejemplo, a nivel de hueso, pues lógicamente tenemos el receptor estrogénico tipo alfa, ¿sí? A diferencia de las glándulas mamarias o a nivel de cuello uterino, donde tenemos receptores estrogénicos tipo gamma, tipo beta. Quien tiene la mayor actividad a nivel de receptores alfa estrogénicos no es el tamoxifeno, sino es el 4-hidroxitamoxifeno, que es un metabolito activo de tamoxifeno y que precisamente tiene una mayor actividad, ¿sí? Que el mismo tamoxifeno a nivel de glándulas mamarias y su actividad anticancerígena. Algo importante de los agentes antirresortivos es que cumplen ambas funciones. Tienen actividad agonista y actividad antagonista a nivel de receptores. A nivel agonista, a nivel de huesos, actividad antagonista a nivel de glándulas mamarias, a nivel de cuello uterino, ¿sí? Entonces, es la estructura base, la estructura del tamoxifeno. Se determinó que el 4-hidroxitamoxifeno tiene mejor actividad, pues entonces se hidroxila en posición para del anillo A, ¿sí? del raloxifeno, ¿sí? Es importante este grupo etileno para dar la predisposición a la distribución en forma de hélice de los tres anillos aromáticos. Entonces, mejor lo ciclo, ¿sí? Mejor lo ciclo, bien, con un anillo heterocíclico y le doy una mejor distribución de estos tres anillos aromáticos. El grupo amino es importante, ¿sí? Pero una amina alifática no es eh, tan activa, ¿sí? Como una amina cíclica, ¿sí? Necesitamos, o sea, es importante dar una mayor lipofilicidad a este nivel para poder generar una actividad antagonista a nivel de receptores estrogénicos de glándulas mamarias o de cuello uterino. Entonces,
la ciclamos, ¿sí? Entonces la ciclamos. Esto es importante en estos puntos. No sé si respondo tu pregunta, Ronald. ¿Sí? Si nos damos cuenta en el resto de, de agentes, el lasoxifeno, ospemifeno, bacidoxifeno, toremifeno, son moléculas que tienen esa misma predisposición, ¿sí? Tienen la distribución de los tres anillos en forma de hélice, ¿sí? De los tres anillos aromáticos en forma de hélice. Todos cumplen esa misma característica, ¿bien? Y algo importante, como les digo, es a nivel del grupo amino. Si se dan cuenta, quien tiene una mayor lipofilicidad a ese lado es radoxifeno y bacidoxifeno. Eso hace que estos dos fármacos no tengan tantos efectos secundarios como si lo tiene torimifeno, ospemifeno, lasofoxifeno, ¿sí? Quienes son capaces de generar a largo plazo cáncer de mama, ¿sí? Quienes tienen también mayor predisposición a generar efectos cardiovasculares, ¿sí? A diferencia de bacidoxifeno, a diferencia de rafoxifeno, ¿sí? Quienes no van a presentar este tipo de problemas, ¿sí? ¿Estamos con ello, Ronald? Sí, profesor. Creo que me quedaría repasar un poquito acerca de algunos puntos que había dicho usted nada más al final. Sí, Profesor, sí, Ángela. este en el documento dice, los únicos antiestrógenos puros son los estrógenos sustituidos con 7 alfa. ¿Qué de especial tendría esta posición, profesor? Bien, ok, sí. Am, Tienen esa disposición, ¿sí? Porque precisamente los grupos hidroxilos que tienen en estas posiciones, ¿sí? Emulan a este 4 hidroxitamoxifeno, ¿sí? Y ese 4 hidroxitamoxifeno, ¿por qué es importante? ¿Sí? Porque precisamente va a emular, ¿sí? A los grupos hidroxilos, ¿sí? En posición 3 de los estrógenos, ¿sí? Que es indispensable para la actividad. Ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Sí? En los estrógenos. Importante 3-hidroxi, ¿sí? Sin este grupo hidroxilo no tiene la actividad. Bien, eso es en primer lugar. Segundo, hidroxilo en posición 17. La estrona tiene un grupo ceto. Bien, pero 17 etinil estradiol también presenta un grupo hidroxilo. ¿Qué es lo que vemos acá? Otro grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo, en el segundo anillo, emula a estos grupos hidroxilos del 17 beta estradiol, del 17 etilín estradiol, ¿sí? Que es importante también para la actividad. Recuerden, no sé si lo habrán visto ya con el profesor William, ¿sí? Los glucocorticoides tienen también una estructura muy similar. Pero aparte de ese grupo hidroxilo que tienen en posición 17, tienen una cadena lateral, ¿sí? Una cadena lateral que es lo que les va a dar la actividad glucocorticoide y tratar de evitar una actividad androgénica, ¿sí? Acá lo que se busca es precisamente esa actividad androgénica, pero a nivel de receptores, ah, a nivel de huesos, ¿sí? Para permitir esa actividad antirresortiva. Bien, entonces son dos grupos hidroxilos muy importantes para esta actividad, ¿sí? Lógicamente, el que tiene mayor predisposición
es el grupo de hidroxilo en el anillo A, porque ese es el que va a emular a los grupos hidroxilos en posición 3. ¿Sí? Y el segundo, el grupo hidroxilo, que también es importante porque emula al grupo hidroxilo en posición 17. ¿Sí? Y nuevamente, base de oxígeno, raloxifeno, son las que presentan esos grupos hidroxilos y son las moléculas más activas. Bien. Voy a mostrarles algo también importante acá, ¿sí? Para que ustedes puedan observar también algo interesante. ¿Sí? ¿Qué tan similar es el raloxifeno y el tamoxifeno? ¿Sí? Observen aquí. Este es un estudio, ¿sí? Que se encuentra la molécula en el PDB. ¿Sí? Es este raloxifeno unido al receptor alfa estrogénico. ¿Sí? Ustedes pueden ver también la interacción ligando receptor aquí. ¿Sí? Aquí ustedes van a poder observar la interacción del raloxifeno en el receptor alfa estrogénico. Y este es otro estudio, ¿sí? Donde vemos el 4-hidroxitamoxifeno, igual, también en el receptor alfa de estrógeno. ¿Sí? De mismo modo, también ustedes pueden ver la interacción, ¿sí? Que tiene el 4-hidroxitamoxifeno. ¿Por qué el 4-hidroxitamoxifeno? Ya les expliqué. Tiene el grupo hidroxilo, que es el que le va a permitir una mayor unión a este receptor. Bien. Entonces, ambas moléculas unidas al mismo receptor. Bien. Voy a agregarlas acá. Es 7KBS. ¿Sí? 7KBS. Lapsus ortográfico. ¿Sí? Ese es el raloxifeno, ¿sí? Unido al receptor. Bien. Y ahora voy a agregar el 3RT. Sí, ok. Bien. Y tenemos acá el 4-hidroxitamoxifeno. Entonces, voy a sobreponer ambas estructuras. ¿Sí? Y ustedes puedan observar, ¿sí?, cómo ambas estructuras se sobreponen. ¿Sí? Algo importante aquí es precisamente, ¿sí?, el grupo hidroxilo. ¿Sí? El grupo hidroxilo del anillo A. Observen cómo el anillo A se sobrepone. ¿Sí? El anillo C también está casi sobrepuesto. El anillo D no tanto, ¿sí?, pero ocupa el mismo espacio. ¿Sí? ¿Por qué no ocupa tanto el mismo espacio? Porque lógicamente la diferencia de ángulos entre un grupo etileno y un cíclico, ¿sí?, hace que el cíclico pues tenga un ángulo mucho más pronunciado que el grupo etileno. Por eso es que este grupo no se sobrepone, pero le da una mejor disponibilidad del grupo hidroxilo que tiene este anillo. Le da un mejor ángulo, ¿sí?, que tiene precisamente los estrógenos, ¿sí?, para poder disponer a este grupo hidroxilo, que va a emular al grupo hidroxilo número 17. ¿Sí? Bien, entonces esa disponibilidad es lo que va a ocasionar, ¿sí?, para que ustedes puedan observar la diferencia
y las semejanzas que tienen ambas estructuras y la disponibilidad que tienen todos los anillos. Si ustedes se dan cuenta, el anillo B está totalmente en un plano distinto. ¿Sí? Está en un plano distinto, a diferencia de estos anillos, que sí mantienen el mismo plano. ¿Qué es lo que ocasiona eso? La diferencia entre el etileno y el aromático heterocíclico, que tienen 4-hidroxitamoxifeno y raloxifeno, ¿sí? Respectivamente, pues. No sé si se aclara mucho más la duda que tienen en estas dos estructuras. Sí, profesor, sobre todo al comparar ambas estructuras y al ver cómo la posición, o sea, lo favorece más a un hidroxi que de un compuesto que al del otro. Claro, exacto, exacto. Y esa predisposición está dada por la diferencia de ángulos, ¿sí? Del etileno y un aromático, ¿sí? El etileno que lógicamente lo tiene la estructura, ¿sí? Ahí está, ¿sí? El grupo etileno, que precisamente lo tiene el tamoxifeno, ¿sí? Este grupo etileno, ¿sí? Y aquí el heterocíclico, ¿sí? Si ustedes lo ven ahí en papel, dicen, ah, no, pues tiene la misma predisposición, pero lo estamos viendo en 2D. Ahí cuando ustedes lo ven ya en 3D, se dan cuenta que estos dos anillos tienen una disposición distinta en el espacio, ¿sí? Esos dos anillos son los que están viendo precisamente allí, ¿sí? ¿Sí? Nuevamente pasamos por acá y ustedes lo pueden ver, ¿sí? Ahí está. Son estos dos anillos, ¿sí? Estos dos anillos son los distintos. Y la disposición es dada por esta diferencia. Entonces, esa es la importancia de ciclar este lado, ¿sí? Esa es la importancia de ciclarlo. Cambiar el ángulo que tiene. Recuerden que un etileno, ¿sí? O el etileno allí, lo que hace es dar ángulos de 120 grados, ¿sí? Una ciclación de un ciclo, esto de cinco miembros, pues no va a tener 120 grados, ¿sí? Los ángulos son totalmente distintos. Ahí se genera la diferencia. ¿Ok, jóvenes? ¿Mucho más masticable? Sí, profesor, y mejor si se observa. Ujú. Claro que sí. ¿Qué otra duda tienen? ¿Qué otra duda han encontrado? Algo importante que quiero mencionarles aquí también es que los agentes antirretroactivos no les todo, por si acaso. Bien, eso les digo porque con el grupo B también estábamos conversando de algo por allí y se centraron bastante en este punto, pero no les todo, ¿sí? Hay muchos agentes, ¿bien? Teníamos al azoxifeno, pemifeno, besadoxifeno, toremifeno, pero como les digo, hay muchas estructuras que tienen grandes efectos secundarios. Efectos secundarios que pueden degenerar en cáncer de mama, efectos secundarios que pueden degenerar en problemas cardiovasculares, y por eso muchos de estos fármacos se han dejado de lado, ¿sí? Se han dejado de lado porque no es conveniente, ¿sí? No es conveniente um, para generar esos efectos, ¿sí? Bacidoxifeno, sí, tiene la gran diferencia, ¿sí? Que va a impedir que se generen esos efectos
o de sofocos o de bochornos como sí lo produce el raloxifeno, ¿sí? Porque el raloxifeno no cubre mucho esos puntos. Tomando en cuenta de que principalmente una persona que consume estos productos antirresortivos, mayoritariamente son mujeres que tienen una edad avanzada y que por ende han entrado en etapa de menopausia. Y lógicamente pues requieren reemplazos hormonales. Bien, entonces el gran problema allí es que raloxifeno no cubre esas características. Base de oxígeno sí los cubre, pero lógicamente también con cierto grado para generar efectos secundarios. Bien, por la terapia de reemplazo hormonal. Pero a diferencia de estas estructuras, también tenemos los bisfosfonatos, ¿sí? Ya se llámese ácido solendrónico, alendronato, ¿no? Que son fármacos mucho más utilizados, ¿sí? Que los fármacos antirresortivos, ¿sí? Los bisfosfonatos son los que tienen actualmente un mayor grado de utilidad. Bien, son mucho más específicos y mucho más utilizados, ¿sí? Actualmente que los fármacos antirresortivos.